¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Arrancando de una manera diferente nuestro segundo capítulo de lo que es La Guarida Motos TV a través de la pantalla de ITV Patagonia. Hoy vamos a abordar una cápsula técnica, vamos a conocer algo de vestuario, vamos a seguir viajando en esta aventura que hacemos junto a Salvador Arambur. ¿Cómo estás, Salva? ¿Qué tal, Juanpi? Muy bien, feliz de estar en esta segunda etapa. Segundo capítulo de muchos que queremos contar con ustedes, pero no se olvide que también tenemos redes sociales. Nos puedes buscar a través de La Guarida Motos en Facebook, en Instagram y también a través de YouTube, donde este episodio y todos los que vendrán van a quedar registrados ahí. Si no lo viste en ITV los jueves a las 22 horas, lo puedes seguir también a través de nuestro canal de YouTube. ¿Qué tenemos para hoy, Salva? Tenemos cápsulas técnicas. Hoy día vamos a empezar, hablamos demasiado el capítulo anterior, así que esta vez vamos a hablar más de motos. Y para hablar de motos vamos a empezar a describir una moto, algo que quizás es de perogrullo, quizás suena demasiado básico, pero hay mucha gente que nos está viendo que quizás no ha tenido la oportunidad de acercarse a una moto y es bueno también para los más viejos, las que llevan algunos kilómetros, refrescar algunas cosas. Para eso le vamos a pedir la ayuda a J. Hidalgo, que nos explique, que aplique su tremenda experiencia, ¿no es cierto? Y nos muestre en dos motos muy distintas, una chiquita como esa Dax, una Superbike como esta Super Duke KTM, cuáles son las características de ambas, en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿no es cierto? Y de ahí podemos conversar un poco para qué se puede usar una, para qué se puede usar otra, cuál conviene más para usarla, si vale la pena comprar esta como primera moto o esa, ¿no es cierto? O si una vez que tienes esta, vale la pena comprarse una de esas también. Hay un montón de cosas que podemos desenrollar. Esta siempre vale la pena comprarse. Abróchese el casco, póngase los guantes. Aquí arranca La Guarida Motos TV en este segundo episodio de La Guarida a través de ITV Patagonia. Bien, así arrancamos de una manera diferente, nos montamos en la moto, pero nos tuvimos que bajar porque demanda la técnica y lo conocimos en el episodio 1 rápidamente al pasar. Hoy nos acompaña acá en el estudio, va a profundizar sobre los temas que ya le introdujo Salvador a todos los televidentes. Después vamos a estar con algo de técnica, pero ahora es el momento de nuestro experto técnico, de nuestro campeón magallánico de la Vuelta a la Tierra del Fuego, como le conté por ahí. Bienvenido, J. Hidalgo. Bien, se suma J. Hola, ¿qué tal? J al estudio de Hola, Juanpi. La Guarida Buenas Motos noches. TV. Salvador. Andamos. A más de ¿Todo bien? 60.000 hogares a través de la pantalla de ITV Patagonia y el soporte técnico de la productora Los Buenos Muchachos, que han sido parte desde el inicio de este proyecto y esperamos trabajar juntos muchos años más. Salvador, J, tenemos dos motos acá totalmente diferentes una de la otra, pero la gente en casa puede ver solo dos motos. Y para eso hoy vamos a conocer un poco más, sacar algunos mitos, me compro esta, me compro esa, cuál es más bonita, pero cuál es más útil, en fin. Arranquemos con, a simple vista, creo que la gente en casa va a compartir la naranja. Los australianos de KTM algo saben, ¿no? Austríacos. Austriaco, perdón. Sí. Les cambié la nacionalidad. Bueno, yo vine acá para mostrarles un poco las distintas características que tiene cada moto y para darnos cuenta, según el tipo de piloto, cuál debiera elegir cada uno. Muchas veces las personas ahorran durante mucho tiempo para tener una moto que siempre es la moto soñada que han visto en revistas y todo, y generalmente esa no es la moto adecuada para un piloto principiante. Ahora, para un piloto experimentado, claro que yo creo que nosotros tres acá en el panel estamos de acuerdo que la moto ideal sería esta, ¿no es cierto? Si bien las dos son motos y todas tienen escapes, motor, ruedas, tienen un sinnúmero de características diferentes que podemos ir viendo ahora
ir viendo qué es lo más adecuado para cada tipo de piloto. Pero antes, Jota, y disculpa que te interrumpa, partamos un poco mostrándole, porque probablemente hay mucha gente que anda en moto, pero también mucha gente que no anda en moto. Mostrémosle cuáles son los componentes básicos de una moto, qué es lo que tiene, cuáles son los mandos, ¿no es cierto? ¿Dónde está el freno, el acelerador, el embrague, los cambios? Muy rápidamente, para recordar. Perfecto. Vamos a usar el lado derecho para mostrar los componentes del lado derecho de la moto, ¿no es cierto? Comenzando con los mandos básicos. En nuestro puño derecho tenemos lo que es el acelerador, ¿no es cierto? También tenemos en todo el lado derecho lo que es el sistema de freno. Tenemos un freno de mano que acciona el freno de la rueda delantera. Después acá abajo vemos el pedal de freno que acciona la rueda trasera. Si nos cambiamos a este otro lado para tener una mejor visión, en esta parte de la moto tenemos el sistema de embrague en nuestra manilla izquierda y tenemos el pedal de cambios. Todas las motos son básicamente así, ¿cierto? Claro, eso es como hablando de los mandos de la moto. Ahora podemos ver también como los sistemas básicos de la moto, que tenemos el componente del motor, ¿cierto? Tenemos el sistema de suspensión y tenemos el sistema de transmisión. También tenemos el carburador que está puesto acá y que hoy en día casi toda la gama de motos ya deja de ser un carburador y es todo inyectado. Todos estos componentes que acabo de nombrar tienen un mundo de diferencia si hablamos de esa moto con esta moto. Podríamos empezar hablando del motor, de los pesos. Cosas comunes entre ambas, Jota. Sí. No sé, por ejemplo, la gente se preguntará, ¿y dónde está la palanquita para el señalero? Cosas muy básicas de que, si bien tienen dinámicas diferentes, comparten muchas cosas, como por ejemplo la ley de tránsito. Así es. Sí, hoy día las motos están muy estandarizadas. Como decía Jota, el lado derecho está el sistema de frenado, el lado izquierdo está el sistema de transmisión, ¿no es cierto? De embrague, palanca de cambio. Y lo mismo pasa con las piñas, que son el conjunto de mandos que uno tiene cerca de las manos y tienes acceso a las luces o al encendido. Normalmente en la piña derecha tienes una parada de emergencia y el botón de arranque. En la piña izquierda tienes las luces, señaleros y bocina, ¿no es cierto? En motos grandes, a veces de multipropósito, tienes además en la piña izquierda control para el computador de bordo, control para la velocidad de crucero y cosas así. Pero lo básico en general está muy estandarizado. Hay algunas motos viejas que son distintas, que tienen, por ejemplo, el embrague en un pedal, ¿no es cierto? Y los cambios con una palanca de cambios al lado del estanque. Hay motos que tienen los sistemas de freno también en posición distinta. Pero hoy día las motos modernas son todas básicamente lo mismo. Encuentras en todas ellas los mandos en la misma posición. Por una razón muy básica, seguridad. Cosa que tú puedas tomar cualquier moto, ¿cierto? Y ya tienes automatizados tus mandos. La única diferencia que persiste, quizás la más notoria, en las motos modernas es entre las motos de calle y las motos de competición. En las motos de competición normalmente tienen los cambios en orden inverso al de las motos de calle. Es decir, para hacer un cambio, subir de marcha, empujas la palanca de cambio hacia abajo en vez de hacia arriba. Ya nos vamos a referir de eso cuando hablemos específicamente de motos de carrera. Aquellas motos. Sigamos con los compuestos de una y otra, diferencias de motores. El uso también me imagino que es distinto en ambas. Por ahí alguien ve motos, se manejan igual. Cuéntanos un poquito de eso, Jota.
Bueno, yo diría que esta es una moto principalmente para uso urbano. Es una moto que se usa mucho para delivery. Es un motor 110 que no consume mucho combustible, ¿no es cierto? Es una moto liviana que pesa cerca de 80 kilos contra Versus 180 kilos. Wow. ¿Ya? Ahora, si hablamos de las prestaciones de los motores, son muy distintas. Esta moto desarrolla 80 kilómetros por hora. Esta moto llega a los 300 fácilmente. Sin embargo, esta pesa 180 kilos y esta pesa alrededor de 180 kilos, si no me equivoco. Sí, por ahí, 180 kilos. 80 y 180. Por ahí escuché alguna vez a alguien decir, ¿qué fuerza que hay que tener para mover esa moto? ¿Mito o realidad? ¿Hay que tener fuerza para mover una moto? Depende de la situación en que estás. En la medida que tú aumenta la velocidad, el momento de inercia que llevas, el envión, digamos, que llevas, ¿no es cierto?, es mayor y por lo tanto necesitas hacer más fuerza para modificar la trayectoria de una moto. Pero en general las motos no se manejan haciendo fuerza, se manejan desplazando peso, ¿no es cierto?, o empujando el manubrio en una u otra dirección. Nos vamos a referir, ya vamos a hablar algún día de la técnica del contramanillar, que merece casi una cápsula completa, sí, ¿no es cierto? Pero les adelanto, uno maneja la moto no tirando del manubrio, sino que empujando el manubrio, que a veces lo hacemos instintivamente, no nos damos cuenta, pero marca una diferencia. Pero no hace falta fuerza, salvo cuando vas muy rápido y necesitas cambiar de trayectoria. Pero una moto en condiciones normales, de uso urbano, incluso de autopista, la verdad es que no requiere un esfuerzo físico muy grande. Es distinto, y ahí Jota nos puede explicar muy bien, cuando usas una moto en enduro o en motocross, que es un deporte tremendamente demandante, a pesar de que las motos son livianas. ¿Cuánto pesa una moto de cross, Jota? Cerca de los 100 kilos, no varía mucho más que eso el peso de la moto. Claro, pero es muy demandante físicamente. Ahí sí tienes que tener fuerza, tienes que tener un buen estado físico. Claro, porque hay un movimiento del piloto para equiparar las fuerzas de la moto muy grande, entonces siempre estás bajando los pies, vas de pie, vas sentado, trasladas tus pesos del asiento hacia adelante o hacia atrás, entonces físicamente es súper demandante, pero lo que es calle es otro tipo de manejo, es mucho más tranquilo y acorde a las leyes del tránsito también. Así es. Poco peso, determinada potencia, más peso, más potencia. ¿Qué pasa ahí, Jota? Hablamos de motos diferentes, pero ambas con también riesgos, ¿no? Finalmente, por ejemplo, esta moto, si tú lo llevas al delivery en Santiago, que andas en el centro, que andas en tacos, que necesitas andar conejeando todo el tiempo, obviamente en una moto grande como la KTM se hace súper dificultoso y poco agradable manejar bajo esas condiciones. En cambio, en estas motos se te hace todo mucho más fácil. Ahora, si queremos salir, ir a Natales o darnos una vuelta, es ridículo irte a 70 kilómetros por hora en una moto esta, y lo ideal va a ser ir disfrutando en la KTM. Entonces va a depender del lugar donde metas la moto y lo que quieras hacer, cuál es la preferida. Entonces. Sí, eso que comentas, Jota, es muy importante, porque si bien las diferencias de potencia son muy distintas, ¿no es cierto?, y las diferencias de velocidad a las cuales podrías llegar con ambas, hay algo que hay que tener siempre en cuenta, y es en cuál de estos dos vehículos llegas a sus límites físicos con mayor facilidad. Me explico, con la DAX probablemente a 70 kilómetros por hora estás más cerca del límite físico, ¿no es cierto?, ya comprometiendo la integridad incluso del vehículo y, por cierto, el equilibrio, ¿cierto?, que en esta a 200. Porque están construidas de otra manera. Nada más ver comparación como esto. Miren el diámetro de la horquilla versus
el diámetro de esta, ¿no es cierto? Que además es horquilla invertida, lo cual le da mayor rigidez aún. Entonces la resistencia que tiene una horquilla o la suspensión completa, ¿no es cierto?, de una y otra es muy distinta. Y por eso es que, y eso es importante tenerlo en cuenta, porque sobre todo cuando hablaba en el capítulo anterior del problema que a veces son los deliveries en las ciudades, es por eso, porque tienen motos que son capaces de andar, que sea, 70, 80 kilómetros por hora sin mayor problema. Pero a esa velocidad son dinámicamente inestables. Entonces se transforman a esa velocidad que uno podría decir no es excesiva, ¿no es cierto? Aun cuando es más que el límite de velocidad, pero seamos realistas, digamos, es la velocidad que se puede desarrollar efectivamente. Pero a esa velocidad estás mucho más cerca del límite físico de la máquina, ¿no es cierto?, que en una moto por ahí más grande, más pesada, ¿no es cierto?, que quizás no va a ser peligroso a esa velocidad. Y eso explica buena parte de los accidentes en motos chicas. Porque a 60 km por hora, 70 km por hora, controlar esa máquina es probablemente mucho más difícil que esta al doble de velocidad. Siempre le sobra un resto a la de mayor potencia. Sí, claro. Lo cual, ojo, para controlarla al doble velocidad necesita probablemente mucha experiencia, ¿no es cierto? Y no es fácil tampoco. Pero desde el punto de vista físico de la construcción de la moto, hay un mundo de diferencia. Tú en las DAX en particular, y esa que es una DAX china, digamos, a mucho menos que eso, allá a 50 km por hora, tú sientes cómo se cimbra entera. Cuando entras en una curva y ves que se flecta, digamos, sientes que el traste se te va medio por un lado. Y eso es que estás llegando al límite físico, o sea, podrías eventualmente romperla, ¿cierto? A pesar de que son muy firmes, son muy buenas, pero no están hechas para eso. Y eso es bueno tenerlo en cuenta. A fin de cuentas, bueno, eso también explica a veces las diferencias de precios, digamos. A veces hay motos que tú ves que se ven lindas, tienen buena facha, pero son súper baratas. Entonces dice, ¿dónde ahorraron? Y probablemente no ahorraron en los controles, en los mandos, las ruedas pueden ser las mismas, pero ahorraron en la calidad de los materiales. Y las sometes a esfuerzos y se flectan, se doblan. Y claro, si tú vas entrando en curva y ves que se te cimbra la moto, es complicado. Dentro de estas motos que hemos presentado hoy a través del programa La Guarida Motos TV con nuestro experto J. Hidalgo, diferencias sustanciales, nos comentaste el peso, la potencia. A la hora de manejar, alguna vez nos hablaste de la ciclística de la moto en Patagonia Racing. Háblanos un poquito de la ciclística de la moto en estos casos. Bueno, hablando de esta moto en específico, es una moto con ciclística bastante básica. No podemos ver como los componentes, que es una suspensión bastante blanda, que finalmente si tú la llevas a la calle y ves el recorrido, que la moto solamente moviéndola llega al tope de su suspensión, podemos imaginar que al pasar un bache o un lomo de toro, la conducción se vuelve bastante peligrosa. A diferencia de esa moto que tiene una suspensión que puedes regular tanto la compresión como el rebote, la suspensión trasera podemos ver que es simplemente de resorte, que eso también crea como pocas prestaciones al momento de que la suspensión tenga que trabajar de la moto. Específicamente esta moto, para equiparar un poco ese mal trabajo de la suspensión, se le pusieron ruedas más anchas. Si te das cuenta, esas ruedas más anchas lo que hacen es absorber un poco más las irregularidades del pavimento y hace que la motito sea un poco más confortable. Si bien la moto es liviana,
Si ponemos a frenar ambas motos a una misma velocidad, esta moto, aunque sea más pesada, va a lograr detenerse en una distancia mucho más pequeña. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, la rueda delantera de esa moto cuenta con doble eje, o sea, con 2 discos de freno, y las pinzas son de 3 pistones. Sí. Y acá en este otro lado tenemos un freno balata, que es un sistema súper antiguo. Entonces, en seguridad, lo ideal sería que esta moto tuviera todas estas características, pero en una cilindrada más chica. Conclusión. La DAX, famosa DAX, que algunos la ven como una moto básica, como una moto casi juguete, no lo es tanto. ¿Para qué público está recomendado algo de estas características? Mira, estas motos las usan bastante para lo que es salir a pescar, para salir a una vuelta en el campo con los amigos, pero no es una moto fácil de manejar. A las personas que nunca han andado en moto y se las prestan por primera vez porque ven que es una moto como inocente, se ve suave, no es tanto como se ve. Entonces es para gente que ya tiene algo de experiencia. Es así de loba, digamos, porque tenemos una distancia entre ejes que es bastante corta y eso hace que la moto se pare de manos muy fácil. Y otra característica que no es muy agradable es el sistema que tiene el manubrio. Si bien las motos en general es un manubrio recto y que nace desde la base del Cristo, acá tenemos una tremenda vuelta, una altura muy elevada que hace que la moto sea muy inestable y sea propensa a hacer el famoso chip. Hay que tener mucho cuidado entonces, no es una moto fácil de usar. Me quedan algunas dudas más que vamos a ir dilucidando a lo largo de los programas de La Guarida. Por ejemplo, tiene pedalines para transportar pasajeros, me imagino que es bastante incómoda para eso. Ya para andar uno es difícil, me imagino con 2 peor aún. Sí, no, es una... Como es una moto china, capaz que allá se les hace más fácil andar dados debido a las dimensiones de los sujetos, pero como te digo, es una moto complicada y sin es para hacer gente mención a los tiene... presentes, ¿no? Pero lo que dice Jota es súper importante, ¿eh? Porque la DAX, muchos aprendimos a andar en esas, digamos, un poco porque quizás no había otra alternativa. Pero no es una moto de niño, es chiquitita, pero no es una moto de niño. Si alguien quiere comprarle a un hijo que está empezando, ¿no es cierto?, en esto de las motos, su primera moto no es lo que recomendaría. Hay otros modelos, algo más seguro. Otras cosas más seguras para empezar. Esa es una moto que es difícil de manejar. Y es una moto además en la cual es fácil alcanzar su límite físico, su límite dinámico. Es fácil, todos los que alguna vez anduvimos en DAX de estas o las Hondas originales, yo creo que podemos contar muchas historias de buenos sustos que nos hemos pegado por eso, porque son motos a las cuales es muy fácil llegar al límite. Y son motos súper inestables, diría yo. Son Esa muy es como inestables, su característica principal. La rueda chiquita, te fijas, es, como decía Jota, muy corta entre ejes. Lo cual, ojo, no significa que sea una mala moto, pero no es necesariamente para lo que se usa. Además, bueno, me queda una conclusión muy importante, que por ahí en las zonas de pesca, que la llevan de paseo a la moto, en los autódromos, hay gente que la ve y dice, una moto pequeña, y sin tener la experiencia adecuada, se convierte en una moto peligrosa. Así que si se enfrenta a una DAX y no tiene mucha experiencia, tome muchas precauciones porque no es un juguete para nada, es una moto que también tiene sus riesgos. Hoy hemos hecho una introducción rápida a una parte técnica que nos va a ir acompañando J. Hidalgo a lo largo de muchos episodios. Ya en el capítulo 2 se va haciendo más, se nos van acortando los tiempos, pero quisimos presentarle a grandes rasgos dos motos muy diferentes, pero con
muchos riesgos y por supuesto con la explicación técnica que nos ha dado Jota nos deja mucho más claro a nosotros y esperamos que también a ustedes en casa. Jota, nos encontramos el próximo episodio con algo más de cápsula técnica. Hasta la próxima cápsula. Gracias por estar, Jota. Con Salva nos quedamos. Al regreso de este corte, ahora puede aflojarse el casco un poquito porque vamos a hablar de seguridad. Vamos a presentarle algunos cascos, vamos a contarle por qué el casco, que es una pregunta que todavía muchos se hacen. No se vaya, seguimos haciendo más La Guarida Motos TV aquí a través de la pantalla de ITV Patagonia. De regreso del corte, hemos hecho una buena introducción a la técnica, gusto a poco, sí, pero no se preocupe porque vamos a ir conociendo más motos, más modelos y nuestro experto nos va a ir sacando varias dudas y también algunos mitos que por ahí se mencionan. Y a propósito de mitos, dudas, ¿por qué usar casco? Lo hemos conversado con Salvador Aramburu varias veces y hoy vamos a conversar un poquito más de aquello. Salva, bueno el bloque con Jota. Bueno, y se me quedó algo en el tintero, Juanpi, porque hablamos bastante del límite dinámico de la DAX, ¿no es cierto? Que llegábamos muy pronto y a baja velocidad a ese límite. Y es por eso es que es frecuente darse sus buenos porrazos en una DAX. Lo que pasa es que como es en general lento, no es tan costoso. Pero no nos referimos a lo mismo con algo como esto o una pistera en general, en que, claro, es mucho más difícil llegar al límite físico de la moto, digamos, al límite cuando se empieza a flectar, ¿no es cierto?, cuando tú sientes que la moto se cimbra. En esta puedes doblar probablemente a 200 por hora y la vas a seguir notando muy rígida. El caso de las Ducati, como la tuya, por ejemplo, tienen esa particularidad. Tú doblas como en un riel, porque la moto no se flecta nada. Lo mejor que hace es doblar. Es lo mejor que hace. Esta no tanto, digamos, esta es media loba para doblar, pero muy superior a una DAX. ¿Cuál es el problema de las motos pisteras sobre todo? Y por eso es que hay que tener cuidado cuando uno se compra una pistera como primera moto, que creo que todos de joven cometimos ese error. Yo recuerdo una ZX400 que tuve de cabro y ya les voy a contar por qué la vendí, pero era una bestia. Y el problema es que ahí uno no es tan fácil alcanzar el límite dinámico de la moto, pero sí muy fácil alcanzar el límite de conducción del piloto cuando no tienes experiencia. Porque una moto una pistera moderna de 600 centímetros cúbicos o más te hace de 0 a 100 en 3 segundos, ¿no es cierto? Y de 0 a 200 en 6 o 7 segundos. Entonces, una pura acelerada llegas a velocidades a las cuales, si no tienes la experiencia, te vas a meter muy fácil en problemas y en problemas graves, porque la velocidad es la que mata. Un impacto a alta velocidad te destruye. El cuerpo humano no está hecho para andar a más de 25 km por hora, y eso cuando corremos rápido. Entonces ahí es donde tener cuidado. Son dos límites distintos. Uno es el límite dinámico de una moto, que en general las motos chicas se alcanza muy rápido, y otro es el límite de conducción humano, que en las motos grandes también se alcanza muy rápido. Hay un efecto ahí de visión borrosa, hay una serie de cosas que podemos ir acabando, pero el riesgo latente en este tipo de motos es justamente la alta velocidad que adquiere de manera muy rápida. Claro, y la incapacidad de casi todos nosotros, ¿no es cierto?, de manejarlas a esa velocidad. Cuando uno ve en el MotoGP cualquiera de los capos, ¿no es cierto?, llegan a 350 km por hora al inicio del frenaje en la recta. Esos tipos son de otro planeta. Están altamente preparados para aquello. Es muy difícil manejar a esa velocidad. Así que no es recomendable tratar de imitarlo. No hay que imitarlo, pero en ambos casos hemos tocado un tema importantísimo que es la seguridad. Y la seguridad tiene aspectos básicos y avanzados, pero hay elementos que no podemos prescindir a la hora de montar en moto. Y hoy vamos a hablar un poquito del casco. Sí. ¿Por qué usar casco, Salva? ¿Por qué se han preguntado muchos
Ojo, que esto pasa en todas partes del mundo. Mi hija estuvo en Francia hace unos días atrás y me dice que las chicas andan montadas en Vespa y algunas con boina, ni siquiera con casco. Sí. Por el pelo, el peinado y qué sé yo. El casco es algo relativamente nuevo, ¿eh? No hace tantos años, quizás 20 o 30 años, incluso en Chile nadie usaba casco. Y en muchos lugares del mundo no se usa casco. Pero hay una razón, una muy buena razón para usarlo. Y es que en caso de cualquier caída, porque aquí estamos hablando de caídas, cuando uno se pega un choque en una moto o en cualquier vehículo, la situación es totalmente distinta. Probablemente no hay ningún casco que realmente te salve, ¿no es cierto? Ninguna tenida que realmente te salve de impactar contra algo a alta velocidad. Porque por último, te pasa lo que le pasó a Senna, digamos. A él se murió no porque se le rompiera el casco, se murió porque se le desprendió el cerebro dentro del cráneo. Claro. Da lo mismo que casco hubiese tenido. Lo que nosotros nos cuidamos como motociclistas es de una caída, es cuando nos caemos. La mayoría de las veces nos caemos por torpeza. Perdón, Salva, ahí hay una dinámica del accidente que son los 3 impactos, Sí. que son el objeto o el vehículo contra el objeto o el otro vehículo, nuestro cuerpo contra nuestro vehículo o el otro agente y nuestros órganos con nuestro propio cuerpo. Estructura, es cierto. Pero ese es otro problema. O sea, aquí no vamos a hablar de choques, ¿no es cierto? Cuando nos protegemos para andar en moto, no nos protegemos para el choque. Por eso el choque es tan peligroso. Ya nos vamos a referir a cómo podemos evitarlo de manera activa y pasiva. Vamos a dedicar algún capítulo a eso específicamente. Pero sí nos protegemos para las caídas. ¿Cuándo nos caemos? Cuando de pronto perdemos tracción, ¿no es cierto? O de torpe nomás estacionado, que es la mayoría de las caídas. Y estadísticamente está demostrado que en una altísima mayoría de las caídas uno da con la cabeza en el suelo. Es la razón por la cual todo el mundo hoy día recomienda, y de hecho es ley incluso en Chile, andar en bicicleta con casco. Uno en bicicleta anda despacio, digamos. O sea, por ahí en una bajada puedes alcanzar alta velocidad, pero te caes en bicicleta en la vereda y te vas a pegar en la cabeza. Entonces en moto pasa lo mismo. Y responde a algo muy simple, que es la parte más pesada de nuestro cuerpo. Sí, claro. Terminas con la cabeza en el suelo. Y por eso en Chile, y muy bien, es ley usar un casco y un casco que esté certificado. ¿Por qué en otras partes no se usa casco? Por 2 razones. La mayoría de las veces, sobre todo en países tropicales o de temperaturas altas, por incomodidad, porque realmente usar un casco con calor es con muy 40 grados te lo encargo. Y en muchos de los casos, de esos casos, sobre todo países asiáticos, ¿no es cierto?, en muchos países europeos también, se anda muchísimo en motos chicas, en scooter, motonetas chicas, en que las velocidades son realmente bajas, no mucho mayores que una bicicleta, y más metido en el tráfico muy denso, en que realmente no alcanzas altas velocidades. Entonces se justifica de alguna manera asumir el riesgo de no usar casco o usar un tipo específico de casco. Y la otra razón es que en muchos países está permitido no usar casco, siempre y cuando tengas un seguro que cubra los costos del accidente en caso de que te lastimes no usando casco. Entonces, en el fondo, si tú pagaste un seguro, ¿no es cierto?, que le quita al fisco, al Estado, ¿no es cierto?, el costo de arreglar la cabeza, es tu problema. En Chile eso no ocurre, así que vamos por lo que a mí me parece que es razonable, es obligatoriedad de usar casco. Y creo que nunca podemos exagerar al decir que hay que usar casco siempre. Y siempre significa siempre. Siempre. Aunque vayas a la vuelta de la esquina, ¿cierto? Siempre usa casco. Y siempre... Préstame tu moto, si voy aquí nomás. Claro, no. Pasa mucho y sin casco. Y sin casco. Eso es...
porque uno nunca sabe cuándo le va a tener un accidente, va a tener una caída. Si supiera, sería re fácil, me pongo casco cuando voy a caer. Claro. No, hay que usarlo siempre. Y usar un casco abrochado. El usar un casco sin abrochar es lo mismo que andar sin casco, justamente por lo que comentabas tú recién. Al ser la cabeza lo más pesado de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Se produce un efecto de látigo cuando uno tiene una caída y el casco sale volando. Y probablemente vas a llegar al suelo sin el casco puesto. Entonces, el casco siempre abrochado. Y de la talla que corresponde. Y de la talla que corresponde. El casco te tiene que quedar ajustado. Un casco que baila en la cabeza es un casco que no sirve y que puede ser incluso peligroso, porque la masa del casco al girar, ¿no es cierto?, podría generarte una lesión en el cuello, ¿no es cierto?, o no protegerte lo suficiente. Acá es importantísimo, vamos a conocer algunos modelos de casco. Hoy hablando de cascos, acá en la Guarida Motos TV, a través de la pantalla de ITV Patagonia, temas que ustedes nos pueden plantear a través de nuestras redes sociales, la Guarida Motos, Facebook, Instagram y también, por supuesto, pueden dejar su comentario en nuestro canal de YouTube. Mucha gente toma el casco y se lo prueba y lo compra por sensación, por cómo le queda. Lo más recomendable a la hora de elegir el casco es que sepa qué talla es usted de casco y cómo semitalla, circunferencia del cráneo. Justo sobre las orejas, en la punta de las orejas. Tal cual, a la altura de la frente normal, ¿cierto? Sobre las orejas. Por ejemplo, yo tengo 59 centímetros de circunferencia, soy casco talla L. Así es. Y si me siento que no, es que parece que me voy a comprar un XL. No, el casco suelto, más cómodo, no. Uno tiene su medida de cráneo y esa es su talla. Y siempre, ante la duda, compren un casco que les quede más ajustado a más suelto, porque los cascos siempre ceden un poquito. Entonces, si te compras un casco que te queda grande, a poco andar va a ser un casco que va a andar bailando. Incómodo, se va a mover con el viento, no te va a proteger. No es una buena idea. Y lo otro que es súper importante es que el casco es personal. El casco no es el casco que tengo para prestarle a los amigos o el que me prestaron. El casco es personal. Más aún en climas cálidos cuando uno transpira, digamos, porque claro, es como prestar calzoncillos, digamos. El casco tiene que ser de uno. Y otra cosa súper importante, el casco tiene que tener una historia conocida. Eso de que compré la moto y venía con el casco es una pésima idea. Es una mala idea porque probablemente no te va a quedar bien. En una de esas tienes la suerte de que sí, pero lo más probable es que no te quede bien. Que ya sea un casco que tiene las espumas ya compactadas, por lo tanto la capacidad de absorción de un golpe es menor. Y no sabes si ha tenido algún golpe. Y lo que recomiendan todos los fabricantes es que una vez que el casco se golpeó, ese casco dejarlo para la repisa, de recuerdo, de adorno, pero no usarlo más, porque no sabes si ese golpe le quitó su característica de protección. Puede tener microfisuras, ¿no es cierto? Y al segundo golpe sencillamente se parte. Eso no lo sabemos. Por eso, por ejemplo, nunca compren un casco que haya sido pintado. Claro. Porque no sabes qué es lo que hay debajo de la pintura. Puede ser un casco muy bonito, pero no compren cascos usados. El ahorrar en un casco usado es una mala idea. ¿Quiero decir con esto que hay que comprar cascos caros? No. Hay cascos, un buen casco con buena certificación, desde, no sé, 60, 70 mil pesos, de ahí hacia arriba consigues buenos cascos. No tienes por qué ir a un casco de 500 lucas o un casco de 300 lucas. Puedes conseguir buenos cascos a precios más económicos. Normalmente lo que uno paga entre un casco y otro es la calidad del acolchado, ¿no es cierto? El diseño, pagas la marca, pagas el peso. ¿No es cierto? Un casco de fibra de carbono es mucho más liviano que un casco de fibra. Los gramos tienen su valor ahí. Es como una bicicleta. Mientras más livianito, más caro. Pero no es necesario ir a un casco caro. Ahora, síganle la historia. Hay un montón de páginas
que pueden buscar donde hay información de la marca. La más conocida, la más seria quizás es una inglesa, que es Sharp. Por ahí les podemos pasar la dirección en donde pueden buscar los cascos por marca y por modelo y ver cómo se comporta. Su evaluación. Su evaluación. Y por eso se habla de un casco de 3 estrellas, Sharp, 4 estrellas o 5 estrellas, que son los mejores. Hay mucho sobre eso. Pero veamos algunos cascos. Algunos modelos. Y se me olvidaba. Hay algo súper importante y lo vamos a poner ahí, lo vamos a poner después en pantalla. Los gringos que hacen estadística de todo, ¿cierto? Tienen construido una estadística con miles de accidentes, miles de golpes, de dónde se golpea más. Y, está bueno ese dato. ¿Cierto? Y aquí podemos ver dónde ocurre con mayor frecuencia los golpes cuando uno se cae. Cuando tú te pegas un revolcón en una moto, ¿dónde te golpeas? Y aparecen cosas interesantes. Por ejemplo, los golpes en la parte de arriba del casco, en la mollera, no suman un 7%, ¿cierto? Pero los golpes en el mentón, en la parte frontal, un 35%. Si le sumamos los golpes en el sector de la visera y en la parte frontal, vemos que el 60% de los impactos son frontales, ¿cierto? Y son proporcionalmente bajos los impactos en la parte de atrás. Fíjese, la parte de atrás, sumado, no alcanza a ser un 30%. Y lateral, en los oídos, menos del 1%. Entonces, eso habla de qué tipo de casco nos conviene tener. Está súper interesante la estadística porque nos invita un poco a privilegiar o elegir el casco que nos puede entregar más seguridad de acuerdo a nuestra moto, de acuerdo al uso que le vamos a poder. Claro, y de acuerdo a qué es lo que queremos proteger, porque si tú sabes que esto es así, después no hay tu tía, no te quejes, digamos. O sea, por ejemplo, un casco popular que mucha gente pide, partamos por ese. ¿Por este? El típico casco, hay algunos que son más tipo alemán, ¿no es cierto? El casco sí, claro, de arriba, que claro, te protege la pelada, la mollera. Sí, la mollera Pero resulta que este casco, por muy lindo, y este casco es súper rico de usar en días con calor, ¿no es cierto? Porque tiene buena ventilación, buena visibilidad, pero resulta que te protege para el 7% de los posibles impactos. Claro, es un casco que tiene buena facha para las chicas, por ejemplo, que quieren, no sé, tener un look más cuidado. Claro. La gente, mucho de las chopper, los he visto también con cascos parecidos, no iguales, pero similares. Claro, es el tipo de casco que se usa más en chopera. Pero ojo, 7%, no más. Wow. Tremendo dato para un casco que tiene mucha predilección, que se escoge con... Después está el casco como ese, te fijas que es un casco abierto. Un casco vintage. Casco vintage, el clásico, digamos, como este puede tener visera o no, da lo mismo. Que es un casco también agradable para los días cálidos, que nos da una buena protección en la parte lateral, dorsal y superior. Que de acuerdo a la estadística nos protege casi el 30% de la parte de atrás, el 0,81% lateral, claro, y el 7% de la parte de la cabeza superior de la cabeza. ¿Y qué pasa con el caracho? Va expuesto. Va expuesto. ¿Cuándo conviene usar un casco como este o como el otro? Es cuando vamos a usar una moto chica a baja velocidad, ¿cierto? En el cual, aun cuando pudiésemos caer de cara, no va a ser un golpe que sea fatal, ¿no? ¿Te fijas? Por eso es que este tipo de casco, el otro, se usa mucho en scooter, en motos urbanas, en ciclomotores. Cuando vas a andar despacio y realmente usar un casco cerrado termina siendo incómodo.
porque te va a faltar aire, porque te dificulta la velocidad, la visibilidad, te dificulta a veces escuchar incluso, ¿no es cierto? Entonces, para cosas despacio, lentas, es adecuado. Ahora, inevitablemente, las modas marcan tendencias transversalmente en todo tipo de actividades. La moto no está ajena y me imagino, no sé, un saludo a nuestro amigo Jano Crema, que sale en su Indian, por ejemplo, con sus anteojos y su casco abierto. A una velocidad razonable y moderada, pero también es una moto que puede alcanzar muy buena velocidad. Lo que pasa es que si ya que mencionas a Jano, si Jano sale a pasear, como suele hacerlo con esa Indian preciosa que tiene, sí, con un casco abierto está bien. Sí, claro, va en un lindo viaje. Claro, pero si va a querer, no sé, ir a Natales, por ejemplo, y se va a ir a 100 o un poco más, ya no. No es lo que convendría usar. Scooter y demás también toman algunas preferencias por ambos modelos que acabamos de ver. Sí, claro, y está bien, porque las velocidades a las cuales se anda en un scooter son tales que de última tú quizás alcanzas a rodar, en el caso de una caída, de protegerte, ¿te fijas? No es tan crítico el tener toda la protección. Pero cuando andas un poco más rápido, ahí sí. Y ahí lo único que realmente te protege es este tipo de casco. Casco integral, ¿cierto? Una sola pieza que te protege todo. Este tipo de casco, hay un montón de marcas, modelos, ¿no es cierto? Unos más aerodinámicos que otros, depende del modelo, para el tipo de moto que lo quieras, pero esto es lo único que te da el 100% de protección de tu cabeza, este casco. Una variación de eso es este tipo de casco, que es muy solicitado hoy en las diferentes tiendas de moto, ¿sí? En la gente que le gusta salir a pasear, en los grupos grandes, la gente que fuma. Claro. Tiene una buena predilección por el famoso casco abatible. Cuéntanos un poquito de la estructura del abatible. Los que usamos anteojos para conducir también, porque te lo puedes poner y sacar con los anteojos. Este es un casco que te da igual protección que un casco integral, siempre y cuando lo uses cerrado. Y conviene, en este tipo de cascos, ser bien cuidadoso de su calificación de seguridad. Este, por ejemplo, en el caso de la marca AGV, tiene 4 estrellas Sharp. Este es un Joy integral que si los ponemos así se ven iguales. Sí, sí. Pero ese es abatible y este no. Claro. Ahora, este cerrado te ofrece la misma protección que ese. Entonces, ojo, los abatibles son buenos cascos y ahí los invito a investigar el abatible que se deberían comprar, digamos, pues no son todos iguales, pues son buenos cascos siempre y cuando tengan una buena certificación cerrados. ¿Qué significa eso? Que en caso de un impacto no se van a abrir. Y, por cierto, si el abatible lo usamos abierto, nos ofrece posiblemente menos protección que un casco abierto, porque aparte de dejarnos descubierta la cara, ¿cierto?, tenemos esta pieza que va a ser palanca, ¿no es cierto?, y nos podría lastimar. Entonces, si van a usar un casco abatible, que como decía Juanpi, es un casco cómodo, tiene muchas ventajas para los que fuman, para los que usamos anteojos, ¿no es cierto?, para si uno tiene que, no sé, hacer varias paradas o ir a comprar, por ejemplo, no necesita sacar el casco, sencillamente lo levanta. Es un buen casco siempre y cuando se use cerrado. Si lo usan abierto, es una mala idea. Así que, nada, eso... Hay otro detalle en los cascos de este tipo, Salvador, que alguna gente lo verá y se preguntará, ese tiene cremallera, qué buen acierto en la elección, y este tiene ajuste de argollas. Sí. El ajuste de argollas es el clásico, que pasas por 2 argollas y vuelves por la otra, y esta cintita roja es para liberarlo a la hora de poder quitarlo. Así es.
Fíjense que usan los pilotos de MotoGP. Argollas. Argollas. La argolla es siempre más segura que esto. Ahora, es una lata. Sí, es muy práctica. Con práctica uno lo abrocha rápido, ¿eh? pero este es mucho más práctico. Ahora, este cierre, en caso de un impacto, corre el riesgo de que la cremallera falle. Es muy raro que ocurra, pero por eso los pilotos de carrera, de competición, usan siempre las argollas, porque las argollas no fallan nunca. Entonces es más incómodo. Ahora, para el uso que usamos nosotros en la calle... Sobre todo hacerlo con guantes y... Sí, no, y todo con eso. guantes... Cuesta mucho. Salvo que seas prestidigitador, no lo vas a hacer. Para el uso que usamos normalmente en la calle, la cremallera es más que suficiente. Si vas a usar un casco de alta velocidad, en donde puedes tener, no sé, que el casco sufra una fuerza mayor contra el cuello, es mejor ese. En el detalle de la cremallera hay otro dato a considerar, que también se puede ajustar, ¿cierto? Para que la cremallera tenga mayor o menor holgura. Y desde ese punto de vista, ¿se recomienda usar, ojalá, todos los dientes posibles de la cremallera o solo con un par está bien? Con un par de dientes está bien. No el primero, porque en caso que desliza, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, 3 o 4 dientes está bien. No necesariamente tiene que ir hasta el final. Pero sí es importante lo que tú dices. Es que todas las cremalleras y todos los cascos tienen un ajuste. El cierre tiene que ser ajustado. El casco, si lo usas suelto, ya sea porque no está abrochado o le das mucha holgura, es lo mismo que andar sin casco. Tiene que ajustar. Preocúpense de que esté ajustado al cuello. Es súper importante. Bien, hemos hoy día aprendido algo muy interesante sobre nuestra seguridad para andar en motos. Junto a Salva Arambur nos metimos en el mundo de los cascos. Vamos con eso. Un último casco, cuando les comentaba recién, este casco posiblemente salvó una vida, pero no se salvó el casco. Un casco que esté golpeado es un casco para guardarlo como recuerdo. Nunca usen de nuevo un casco que tenga rayones o evidencia de haber sido golpeado. Aun cuando se vea que todavía sirve. Que todavía sirve. No sirve más. Este ya cumplió, ya se pagó. Esa historia. Y sobre todo, sea responsable y no lo venda. ¿Ah? Déjelo en el baúl de los recuerdos, déjelo de adorno por ahí. Para contar también la historia de cómo el casco fue importante en su vida y puede contar la historia gracias a este importante elemento de seguridad que hemos conocido hoy a través de La Guarida Motos TV en ITV Patagonia. Salva, se nos pasó el segundo capítulo volando, así de rápido. Nos vamos a juntar el próximo jueves con temas que tú nos puedes plantear ustedes a través de nuestras redes sociales. La Guarida en Instagram, Facebook y también en nuestro canal de YouTube, donde si no viste el episodio de hoy lo puedes volver a ver y pasar el dato. Saludos a la gente en nuestro fanpage La Guarida Motos y en Patagonia Racing, que también sacamos la señal en vivo del canal para compartir con ustedes y llegar más lejos con este programa que va a ir todo el año a través del canal de todos los magallánicos, que es ITV, desde aquí, desde nuestro centro de operaciones, que es La Guarida. Salva. Juanpi, gracias de nuevo, gracias chicos de Los Buenos Muchachos, gracias ITV. Y no se olviden, si tienes una moto, si tienes tu moto, tu regalona y quieres mostrarla, quieres contarnos su historia, tu historia con tu moto, escríbenos y lo hacemos. Estamos acá para este largo viaje que es La Guarida Motos TV. Que tenga un reparador descanso. Nos encontramos el próximo jueves pasadita a las 22, horario prime, en el canal de todos los magallánicos ITV Patagonia. Chao.